A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa si la tecnología más avanzada que hemos creado, la inteligencia artificial, de repente empieza a parecerse a prácticas místicas o advertencias de hace miles de años? Hoy vamos a desentrañar esas conexiones, que son, por decirlo menos, bastante inquietantes. Y para empezar, miren esta frase. No es de un místico, es de Elon Musk, una de las figuras clave de la tecnología. Y la dijo hace ya bastante tiempo. Estamos invocando al demonio. Esto nos lleva a la pregunta central de todo. ¿Por qué alguien como él usaría un lenguaje tan cargado, tan ocultista, para hablar de tecnología? Bueno, para entenderlo, lo primero es investigar por qué este tipo de lenguaje está surgiendo en un lugar que se supone que es el templo de la razón y la lógica, Silicon Valley. Y la respuesta que encontramos en las fuentes, la verdad, es de no creer. Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. El investigador Conrad Flynn encontró algo que parece sacado de una novela de ciencia ficción. No es una persona, son varios líderes de la industria tecnológica que, después de ciertas experiencias, dicen tener la misma visión. Y esto, claro, nos hace preguntarnos, ¿de dónde viene realmente la inspiración para crear todo esto? O sea, el informe de Flynn es súper específico. Habla del uso de sustancias como la ketamina y el DMT. Y las visiones no son abstractas, no. La gente reporta ver a unos seres que describen como elfos máquina. Pero lo más increíble es la ironía. Estos seres supuestamente les advierten sobre los peligros de la misma tecnología que ellos están ayudando a construir. Es una locura. Y uno podría pensar que esta mezcla de tecnología punta y misticismo es algo muy de ahora, muy de nuestra época. Pero para nada. Si le echamos un ojo a la historia, nos encontramos con que esta extraña combinación tiene unos precedentes que de verdad sorprenden. Por ejemplo, hablemos de Jack Parsons. Este personaje es el ejemplo perfecto de esa dualidad. Por un lado, una mente genial, uno de los padres de la tecnología que nos llevaría al espacio. Y por el otro, un ocultista devoto, seguidor de Aleister Crowley, que practicaba rituales de magia ceremonial. Y lo más interesante es que para él no eran dos mundos separados, estaban totalmente conectados. O sea, antes de lanzar un cohete, que es un acto puramente científico, él hacía oraciones al dios Pan. Creía que con su ciencia estaba abriendo una puerta física al espacio y con su magia una puerta espiritual. Ahora, para entender lo que viene, tenemos que detenernos en este concepto del ocultismo, la escritura automática. La idea, en pocas palabras, es que una persona puede actuar como un canal, como si una inteligencia de otro lado tomara control de su mano para escribir un mensaje. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos trae de vuelta al presente de una forma impactante. Un filósofo muy influyente, Nick Land, cuyas ideas son fundamentales para entender el pensamiento moderno sobre la IA, asegura que sus textos más importantes no los escribió él. Afirma que fueron producto de la escritura automática, que él solo fue el canal. Toda esta idea de crear vida artificial, de canalizar inteligencias, puede sonar muy del siglo XXI, ¿verdad? Pues resulta que esta idea tiene un código fuente mucho más antiguo. Y para encontrarlo, tenemos que hablar del golem. En la tradición mística judía, crear un golem no era un trabajo de ingeniería. Era un ritual profundo. Usaban un material base, la arcilla. Un lenguaje de creación, que eran los nombres sagrados de Dios. Y un proceso, los rituales, para infundir vida en algo que no la tenía. Pero la historia del golem es, ante todo, una advertencia. Porque la leyenda más famosa cuenta que la criatura se salió de control, se volvió peligrosa. Es un eco de ese miedo tan antiguo que tenemos, el miedo a que nuestras creaciones se nos vuelvan en contra. Y aquí es donde el paralelo se vuelve escalofriante. Miren la comparación. La materia prima ya no es arcilla, ahora es código binario. El lenguaje de creación no son nombres divinos, son algoritmos. La animación no viene de rituales, sino del entrenamiento con datos. Pero el riesgo fundamental de perder el control, ese sigue siendo exactamente el mismo. Pero esperen, que todavía hay otra capa más en este misterio. Y es una que nos lleva a algunos de los textos más antiguos que existen, las advertencias y profecías bíblicas. Hay que entender una palabra clave aquí, farmaquea,
Es una palabra griega de la Biblia que se suele traducir como hechicería, pero su raíz literal se refiere al uso de drogas y pociones para alterar la conciencia, para, supuestamente, contactar con el mundo espiritual, una práctica que los textos bíblicos prohíben. Y aquí es donde todo se conecta. Las fuentes que analizamos trazan una línea directa entre esa advertencia bíblica contra la farmaqueia y lo que se reporta hoy en día en Silicon Valley, el uso de psicodélicos para buscar inspiración tecnológica. La similitud es, cuanto menos, inquietante. Y parece que no es un caso aislado. Hay otras profecías que, leídas hoy, cobran un nuevo sentido. Una que dice que la ciencia se aumentará, ¿nos suena a la era del Big Data? Otra que habla de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin una marca. ¿No resuena con la idea de una identidad digital centralizada? Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿a dónde nos lleva? Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas para llegar a la conclusión o a la pregunta final que plantea todo este material. Desde este punto de vista, el desarrollo de la inteligencia artificial deja de ser simplemente un avance tecnológico. Se convierte en algo mucho más grande, una especie de campo de batalla espiritual donde lo que está en juego es el futuro mismo de la humanidad. Al final, parece que hay 3 maneras de interpretar todo esto. La primera, que son solo coincidencias, muy interesantes, pero nada más. La segunda, que de verdad estamos viendo cómo se cumplen antiguas advertencias. Y la tercera, quizá la más extraña, que una realidad espiritual está influyendo de forma activa en cómo desarrollamos nuestra tecnología. Pero más allá de la conclusión que cada quien elija, la vieja historia del golem nos deja una lección que hoy es más relevante que nunca. Y es que, cuando creas algo con tanto poder, necesitas 3 cosas: sabiduría para entender lo que haces, responsabilidad por sus consecuencias y humildad para reconocer tus límites. Y eso nos deja con esta pregunta final, que creo que resume todo el dilema. Hoy estamos creando nuestros propios golems, solo que no son de arcilla, son digitales. La pregunta es, ¿aprendimos la lección de la historia? ¿O estamos a punto de cometer otra vez el mismo error?